A ver, a veces las noticias internacionales son como un rompecabezas, ¿no? Uno ve titulares sobre acuerdos de alto al fuego, pero realmente sabemos qué pasa en el fondo. Totalmente, a menudo lo que vemos es solo la punta del iceberg. Hay un juego político complejo detrás de estos eventos globales, con motivaciones ocultas que no siempre salen a la luz. Exacto. Y hoy nos vamos a sumergir en un caso que nos lleva directo al corazón de este laberinto. El alto al fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano. Tenemos un documento controlpolitico.pdf que nos da una mirada privilegiada a este acuerdo, revelando detalles más allá de los titulares. Este documento es una ventana a las maniobras políticas y los intereses en juego. Analizándolo podemos entender mejor las complejidades de este conflicto. Empecemos por el principio. Para quienes no estén familiarizados con la situación, Hezbolá, un grupo militante con gran influencia en Líbano e Israel, llevan años en conflicto. Este documento detalla los términos de un alto al fuego de 60 días. ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, el documento establece condiciones específicas para ambas partes. Por un lado, Hezbolá debe retirarse detrás del río Litani, una concesión importante que los aleja de la frontera israelí. Y por otro lado, Israel debe retirarse completamente del territorio libanés. Esa retirada de Hezbolá suena significativa. ¿Qué implicaciones tiene en términos estratégicos? Bueno, el río Litani se encuentra a unos 10 kilómetros de la frontera con Israel. Esta retirada limita la capacidad de respuesta de Hezbolá y reduce la tensión en la zona fronteriza. Parece un paso hacia la estabilidad, al menos en el corto plazo. ¿Y qué papel juega el ejército libanés en todo esto? El documento indica que el ejército libanés, junto con las fuerzas de paz de la ONU, tomará el control del área fronteriza tras la retirada de Israel y Hezbolá. Suena bastante directo, pero me imagino que la realidad es más compleja. ¿Qué nos dice el documento sobre las dinámicas de poder detrás de este acuerdo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El documento menciona la creación de un comité de control para supervisar la zona con la participación de potencias internacionales como Estados Unidos, Alemania y Francia. Un grupo con mucho peso, sin duda. Parecería una garantía para el cumplimiento del acuerdo. Lo sería si no fuera por un detalle crucial. El documento sugiere que estos países no tienen intención de desplegar tropas sobre el terreno. ¿En serio? Entonces, ¿quién se supone que va a hacer cumplir el alto al fuego? ¿El ejército libanés por sí solo? Esa es la gran pregunta. Recordemos que no fue el ejército libanés quien se enfrentó a Israel en este conflicto, sino Hezbolá. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad del ejército libanés para contener a Hezbolá si decidiera violar el acuerdo. Entiendo. La eficacia del alto al fuego depende en gran medida de la capacidad del ejército libanés para controlar a Hezbolá. Y esto nos lleva a la figura de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. ¿Por qué aceptó este alto al fuego, con todas las dudas que plantea? El documento cita 3 razones principales por las que Netanyahu accedió a la tregua. La primera es bastante enigmática: centrarse en la amenaza iraní. No se dan detalles específicos, pero se insinúa que Israel podría tener información preocupante sobre actividades de Irán en la región. Es intrigante de qué tipo de amenaza estamos hablando. ¿Podría estar relacionada con el programa nuclear iraní? Es una posibilidad, aunque el documento no lo especifica. La segunda razón es más pragmática: rearmarse y dar un respiro a los tropas israelíes. Tras semanas de intensos combates, Israel necesita tiempo para recuperarse y rearmarse. Tiene sentido. Un alto al fuego estratégico para ganar tiempo y prepararse para futuros enfrentamientos. ¿Y cuál es la tercera razón? La tercera razón se centra en la Franja de Gaza. Netanyahu busca concentrar sus esfuerzos en aislar a Hamás, el grupo que controla Gaza, y recuperar a los rehenes israelíes que Hamás mantiene cautivos. Ya veo. La tregua en Líbano le permite a Netanyahu redirigir sus recursos y atención hacia otro frente conflictivo. El documento nos presenta un Netanyahu estratega con varios objetivos en mente. Pero es realmente él quien mueve los hilos. Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde el documento da un giro inesperado, revelando una dinámica de poder que pone en entredicho el papel de Israel como actor independiente. Cuéntanos más sobre este giro inesperado. ¿De qué se trata? El documento afirma que Estados Unidos, bajo la administración Biden, presionó o incluso extorsionó a Netanyahu para que aceptara el alto al fuego. Es una revelación sorprendente. ¿En qué se basa esta afirmación? ¿Qué tipo de presión ejerció Estados Unidos? Según el documento, la administración Biden amenazó con levantar su veto a un embargo de armas de la ONU contra Israel si éste no aceptaba el alto al fuego. Eso habría sido un golpe devastador para Israel, que depende en gran medida del apoyo militar de Estados Unidos. Exactamente. Y esa parece haber sido la palanca que obligó a Netanyahu a aceptar un alto al fuego que, de otra manera, podría haber rechazado. Esto cambia por completo nuestra comprensión de cómo se gestó el acuerdo. Si esta información es cierta, ¿qué implicaciones tiene para las relaciones entre Estados Unidos e Israel? Sin duda, plantea serias dudas sobre la solidez de la alianza entre ambos países.
La supuesta presión de Biden sugiere un cambio en la dinámica de poder y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral. Es una revelación que nos obliga a replantearnos muchas cosas. Si Estados Unidos está dispuesto a presionar a Israel de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre su política exterior en la región? Esa es una pregunta clave que intentaremos responder en la siguiente parte de este Deep Dive. Analizaremos las posibles motivaciones de la administración Biden y las consecuencias de esta aparente ruptura en la tradicional alianza entre Estados Unidos e Israel. Mantengan la sintonía para la segunda parte de nuestro análisis. Retomemos nuestra conversación. Es crucial entender que este alto al fuego no ocurre en un vacío. Hay un contexto geopolítico mucho más amplio que debemos considerar. Claro, hablamos de un tablero de ajedrez global donde cada movimiento tiene consecuencias. Y en este caso particular, el documento controlpolitico.pdf nos revela la participación de potencias internacionales en la configuración de este acuerdo. Mencionamos antes a Estados Unidos, Alemania, Francia, pero dijimos también que no desplegarán tropas. Correcto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es su verdadero papel en este escenario? ¿Qué buscan conseguir con su participación en el Comité de Control si no van a tener presencia militar sobre el terreno? Es una incógnita. Pareciera que su influencia se limita a la supervisión, pero sin una fuerza real para imponer el cumplimiento del alto al fuego, su capacidad para garantizar la paz es cuestionable. Precisamente. Y esta aparente contradicción nos lleva a otro punto intrigante: la dinámica de poder entre Estados Unidos e Israel. El documento sugiere que la administración Biden presionó o incluso extorsionó a Netanyahu para que aceptara el alto al fuego. Profundicemos en eso que nos dice el documento sobre la naturaleza de esta presión. La clave aquí es la supuesta amenaza de Estados Unidos de levantar su veto a un embargo de armas de la ONU contra Israel. Un movimiento drástico, sin duda, considerando el histórico apoyo de Estados Unidos a Israel. ¿Qué motivó a la administración Biden a tomar una postura tan firme? ¿A qué intereses responde? Esa es la pregunta del millón. Es posible que estén reevaluando su relación con Israel, o podría ser una estrategia para presionar a Netanyahu en otros asuntos como las negociaciones con Irán. Ambas posibilidades son plausibles. Si Estados Unidos está dispuesto a jugar esa carta, la del embargo de armas, significa que hay algo más en juego, algo que va más allá del conflicto inmediato entre Israel y Hezbolá. Exacto. Este incidente sugiere que las relaciones entre Estados Unidos e Israel podrían estar en un punto de inflexión, un cambio de rumbo con implicaciones a largo plazo. Y no olvidemos que todo esto ocurre en un contexto regional extremadamente volátil. Oriente Medio es un polvorín, y cualquier cambio en las alianzas o en el equilibrio de poder puede tener consecuencias impredecibles. Absolutamente. La región es un complejo entramado de intereses, rivalidades y conflictos históricos. Y este alto fuego, con todas sus incertidumbres, se inserta en ese entramado añadiendo una nueva capa de complejidad. Volviendo al alto al fuego en sí, ¿qué tan probable es que se mantenga? ¿Qué factores podrían poner en peligro su frágil equilibrio? Esa es la gran incógnita. Como mencionamos antes, la capacidad del ejército libanés para controlar a Hezbolá es dudosa. Si Hezbolá decide actuar por su cuenta, ignorando los términos del acuerdo, la situación podría desestabilizarse rápidamente. Y recordemos que Israel ha dejado claro que responderá con contundencia a cualquier provocación o ataque por parte de Hezbolá. No dudará en romper el alto al fuego si lo considera necesario. Exactamente. Y a esto se suma otro factor de riesgo. El documento menciona que la tregua es solo por 60 días. Estamos ante una cuenta regresiva. Si no se logra un progreso significativo en ese tiempo, si no se avanza hacia una solución más permanente, la situación podría volver a estallar. 60 días para desactivar una bomba de relojería en una región donde la desconfianza y la volatilidad son la norma. Un reto diplomático de enorme magnitud. Y todo esto, por supuesto, se ve influenciado por la forma en que se presenta la información al público. ¿Cómo se está presentando este alto al fuego a la opinión pública? ¿Y quién se beneficia de esa narrativa? Es una excelente pregunta. La información que recibimos suele estar filtrada por intereses políticos o mediáticos. Es crucial que seamos críticos con las fuentes de información y que busquemos diferentes perspectivas. Debemos contrastar, analizar y no dar nada por sentado. Totalmente de acuerdo. No podemos ser meros receptores pasivos de la información. Debemos ser activos, cuestionar, dudar, investigar. Solo así podremos formarnos una opinión propia e informada. Exacto. Debemos ser conscientes de que hay agendas ocultas y que la información puede ser utilizada como un arma para manipular la percepción pública. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos informados para navegar por este complejo panorama? ¿Cómo podemos distinguir entre la realidad y la propaganda? Creo que lo más importante es mantener una mente abierta y cuestionar todo. No aceptar las cosas al pie de la letra, sino buscar diferentes fuentes de información y analizarlas críticamente. Comparar, contrastar, buscar patrones, identificar sesgos.
No dejarse llevar por las emociones, por los titulares sensacionalistas, por la propaganda. Aplicar el pensamiento crítico a todo lo que leemos, vemos y escuchamos. Precisamente. Y también es importante recordar que no hay respuestas fáciles a estas preguntas. La situación en Oriente Medio es extremadamente compleja y hay muchos factores en juego. No hay soluciones mágicas, ni buenos ni malos absolutos. Es un mosaico de perspectivas, de intereses, de historias. Y nuestra tarea es intentar comprender ese mosaico en toda su complejidad, sin simplificaciones ni dogmas. Al menos al comprender mejor el contexto, las motivaciones de los actores clave y las dinámicas de poder en juego, podemos empezar a formarnos una opinión más informada sobre los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Y eso al final es el objetivo de nuestro programa. Fomentar el pensamiento crítico y la comprensión profunda de los temas que realmente importan. No se trata de dar respuestas, sino de formular las preguntas correctas. Totalmente de acuerdo. Y con eso concluimos la segunda parte de nuestra profunda inmersión en el alto al fuego entre Israel y Hezbolá. En la tercera y última parte, analizaremos las posibles consecuencias de este acuerdo y lo que significa para el futuro de la región. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Bueno, retomamos nuestra inmersión en el alto al fuego entre Israel y Hezbolá. Un acuerdo que, como hemos visto, está lleno de complejidades y deja más preguntas que respuestas. Sin duda, es como si hubiéramos abierto una puerta a un laberinto geopolítico con múltiples caminos y posibles desenlaces. Y uno de los aspectos más inquietantes es la incertidumbre que rodea al futuro de la región. Exacto, porque este alto al fuego, a pesar de su fragilidad, también representa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para la diplomacia, para el diálogo, para la búsqueda de una solución más permanente al conflicto. Es cierto, pero no debemos olvidar que nos movemos en un terreno resbaladizo donde la desconfianza entre las partes es profunda y los intereses en juego son muy diversos. Lograr una paz duradera requiere un esfuerzo coordinado, no solo de los actores directamente involucrados, sino también de la comunidad internacional. Hablando de la comunidad internacional, el documento controlpolitico.pdf menciona la influencia de Irán en este conflicto. ¿Qué papel juega Irán en esta ecuación? ¿Cómo afecta su presencia a las posibilidades de una solución pacífica? Irán es un actor clave en la región y su apoyo a Hezbolá es innegable. Se les acusa de proporcionar apoyo financiero, militar y logístico al grupo, lo que aumenta la complejidad del conflicto y dificulta cualquier intento de negociación. Es decir, que la presencia de Irán añade una capa más de complejidad a un conflicto ya de por sí multifacético. Con tantos actores e intereses en juego, ¿es realmente factible pensar en una solución pacífica y duradera? Es un desafío inmenso, sin duda, pero la historia nos ha enseñado que incluso en las situaciones más complejas el diálogo es siempre preferible a la confrontación. Y para que ese diálogo sea fructífero, se necesitan canales de comunicación abiertos y una voluntad real de comprender las perspectivas de todas las partes involucradas. El diálogo como herramienta para tender puentes, para construir confianza, para encontrar puntos en común en medio de la discordia. Un camino difícil pero imprescindible si queremos romper el ciclo de violencia que ha marcado la región durante décadas. Exacto. Y en este contexto volvemos al documento que hemos estado analizando, al controlpolitico.pdf, y a uno de los puntos más sorprendentes que revela la supuesta presión de Estados Unidos sobre Israel para que aceptara el alto al fuego. ¿Qué implicaciones tiene esto para la relación entre ambos países? Estamos ante un cambio de paradigma en la tradicional alianza entre Washington y Tel Aviv. Es una pregunta clave, sin duda. Porque si Estados Unidos, el aliado histórico de Israel, está dispuesto a presionarlo de esta manera, significa que algo está cambiando en la dinámica de poder regional. ¿Qué motiva este cambio? ¿Qué implicaciones tiene para el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio? Son preguntas complejas que requieren un análisis profundo y una mirada a largo plazo. Es demasiado pronto para dar respuestas contundentes, pero lo que sí podemos afirmar es que este incidente nos obliga a replantear muchas de las certezas que teníamos sobre el papel de Estados Unidos en la región. Y no solo en la región, sino también en el escenario global, ¿no? ¿Seguirá Estados Unidos siendo la potencia hegemónica que ha sido durante las últimas décadas? ¿O estamos presenciando un declive de su influencia, un cambio de paradigma en el que otras potencias como China o Rusia están ganando terreno? Es un debate abierto, y los próximos años serán decisivos para comprender cómo se reconfigura el orden mundial. Lo que sí podemos afirmar es que el mundo está en constante evolución y que debemos estar preparados para adaptarnos a los cambios y a las nuevas realidades. Adaptarnos, comprender, analizar. Esas son las claves para navegar en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Y eso es lo que hemos intentado hacer en esta profunda inmersión en el alto al fuego entre Israel y Hezbolá.
Hemos examinado los hechos, analizado las motivaciones de los actores claves y explorado las posibles consecuencias de este acuerdo. Pero más allá de las conclusiones específicas, lo que realmente importa es que hayamos estimulado el pensamiento crítico y la búsqueda de información contrastada. Porque al final la información es poder. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados buscar la verdad, cuestionar las narrativas dominantes y formarnos nuestras propias opiniones. Así es. Porque solo a través del conocimiento y el pensamiento crítico podemos comprender el mundo en el que vivimos y participar activamente en su construcción. Con esta reflexión finalizamos nuestra inmersión en este tema tan relevante. Esperamos que les haya brindado una perspectiva más amplia y les haya animado a seguir explorando los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.